Todo comenzó de manera muy extraña. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré un pequeño juguete en la sala de mi casa. Era un muñeco de madera, pintado de manera rudimentaria, con ojos grandes y una sonrisa torcida que, por alguna razón, me incomodaba. Pregunté a mi esposa si lo había traído, pero me dijo que nunca lo había visto antes. Lo mismo ocurrió con mis hijos. Pensamos que tal vez alguien lo había dejado por error, así que lo colocamos en una estantería para no darle demasiada importancia. Sin embargo, en los días siguientes, comencé a notar algo inquietante. Siempre que entraba a la sala, el muñeco estaba en un lugar diferente. Al principio pensé que eran mis hijos jugando con él, pero ellos lo negaron rotundamente. Una noche, decidí guardarlo en una caja en el armario, convencido de que así terminarían las apariciones. Pero al día siguiente, el muñeco estaba nuevamente en la estantería, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez. Esa mañana, mi esposa notó mi incomodidad. Le expliqué lo que había pasado, pero ella simplemente se rió, diciendo que probablemente me estaba olvidando de haberlo movido yo mismo. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez tenía razón, aunque algo dentro de mí no estaba convencido. Esa noche, antes de ir a dormir, llevé el muñeco al basurero en la esquina de la calle. Me aseguré de que nadie me viera, cerré la tapa y volví a casa sintiendo un alivio extraño, como si finalmente hubiera resuelto el problema. Pero al día siguiente, lo encontré en la mesa del comedor, como si nunca hubiera salido de casa. Mi corazón dio un salto. Llamé a mi esposa, preguntándole si alguien lo había traído de vuelta, pero ella juró no saber nada. Mis hijos también negaron haberlo tocado. Esa fue la primera vez que sentí un verdadero escalofrío. Decidí no mencionarlo más, pero a partir de ese momento, el muñeco parecía estar en todas partes, en la sala, en mi oficina, incluso en nuestro cuarto. Era como si estuviera siguiendo a nuestra familia. Decidí tomar medidas más drásticas. Esa misma tarde, llevé el muñeco al patio trasero, encendí una pequeña hoguera y lo arrojé al fuego. Observé cómo las llamas consumían la madera, escuchando el crujir mientras el muñeco se deshacía en cenizas. Sentí un alivio inmenso al ver cómo desaparecía, convencido de que todo había terminado. Esa noche, dormí tranquilo por primera vez en semanas, pensando que el problema estaba resuelto. Sin embargo, al despertar, me encontré con algo que me dejó sin aliento. El muñeco estaba en mi mesita de noche, intacto, sin una sola marca de quemadura. Era imposible. Había visto cómo se deshacía en el fuego con mis propios ojos. Mi esposa también lo vio y, por primera vez, noté el miedo en su rostro. Esto ya no era una simple coincidencia. Algo extraño estaba ocurriendo, algo que no podía explicar con lógica. El miedo empezó a apoderarse de nuestra casa. Decidí buscar ayuda, así que llamé a un amigo cercano que siempre había sido escéptico, pero muy práctico. Le conté lo que estaba pasando y, aunque al principio se mostró incrédulo, aceptó venir a casa para ver el muñeco con sus propios ojos. Cuando lo vio, incluso él admitió que había algo inquietante en ese objeto. Sugerimos juntos llevarlo lejos, muy lejos. Esa misma noche, condujimos hasta un bosque a las afueras de la ciudad y lo enterramos profundamente en la tierra. Regresé a casa con la esperanza de que aquello hubiera terminado, pero al abrir la puerta, allí estaba el muñeco, sentado en el sofá, esperándome. Fue como si algo dentro de mí se rompiera en ese momento. Mi amigo, que estaba conmigo, palideció al verlo. Por primera vez, aceptó que lo que estábamos enfrentando no era algo normal. Esa noche, decidimos que no podíamos mantenerlo más tiempo en casa, pero la pregunta era, ¿cómo deshacernos de algo que siempre vuelve? Esa noche, el ambiente en casa era insoportable. Mi esposa y mis hijos estaban asustados y no podía culparlos. El muñeco parecía ocupar cada rincón de nuestras mentes. Decidí buscar ayuda en un lugar diferente. Contacté a una señora mayor del barrio, conocida por tener conocimientos en cosas extrañas. Ella escuchó atentamente mi historia y, después de un largo silencio, me dijo algo que no esperaba: ese juguete está atado a algo o a alguien. No es un objeto común. No se irá hasta que enfrentes lo que lo trajo aquí.
regresé a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé en la sala frente al muñeco, esperando algo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado y el silencio parecía más profundo de lo normal. Fue entonces cuando vi un ligero movimiento. El muñeco giró la cabeza hacia mí, lentamente, como si estuviera vivo. Mi corazón se detuvo por un segundo, y una voz baja, casi inaudible, susurró: "No puedes huir". El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí me obligó a enfrentar la situación. ¿Qué quieres?, pregunté en un susurro, como si esperara que el muñeco respondiera. Por supuesto, no lo hizo, pero el ambiente en la sala cambió drásticamente. Sentí un frío penetrante, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Las luces parpadearon y una sensación de presencia invadió la habitación. No era solo el muñeco, había algo más allí, algo que parecía estar observándome desde las sombras. De repente, recordé las palabras de la mujer del barrio: está atado a algo o a alguien. Mi mente comenzó a repasar todo lo que había sucedido desde que el muñeco apareció. ¿Había traído algo a casa sin darme cuenta? ¿O alguien me lo había dado con alguna intención oculta? En ese momento, me di cuenta de que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con este miedo constante. Decidí regresar con la mujer al día siguiente, llevando el muñeco conmigo, para descubrir de una vez por todas qué estaba pasando. A la mañana siguiente, con el muñeco envuelto en una bolsa, fui directo a la casa de la mujer. Apenas abrí la puerta, ella me miró como si ya supiera por qué estaba allí. Sin decir una palabra, me hizo pasar y señaló una mesa en el centro de la habitación. Coloqué el muñeco sobre la mesa, y ella lo observó detenidamente, como si pudiera leer algo en el que yo no podía ver. Después de unos minutos, murmuró: esto no es un simple juguete. Tiene una energía antigua, algo que no pertenece aquí. Le pedí que me explicara, desesperado por entender. Me dijo que el muñeco podría estar vinculado a una intención, a un ritual o incluso a un espíritu que no había encontrado descanso. Según ella, alguien, en algún momento, lo había usado para conectar con algo, y ahora esa conexión estaba atada a mí y a mi hogar. Para romper ese vínculo, necesitábamos realizar un ritual de purificación. Aunque dudé por un momento, no tenía otra opción. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario para deshacernos de esa cosa de una vez por todas. Esa misma tarde, la mujer comenzó el ritual. Me pidió que trajera una vela blanca, sal y un objeto personal que fuera importante para mí. Elegí un reloj que había sido de mi abuelo, algo que siempre llevaba conmigo. Con todo listo, me pidió que colocara el muñeco en el centro de un círculo de sal que dibujó en el suelo. Luego encendió la vela y comenzó a rezar en un idioma que no entendí, mientras hacía movimientos circulares con las manos sobre el muñeco. El ambiente en la habitación cambió drásticamente, el aire parecía vibrar y un frío intenso llenó el espacio. En un momento, la vela parpadeó violentamente y el muñeco se movió. No fue un movimiento brusco, pero lo suficiente como para que los dos lo notáramos. Es la resistencia, dijo ella con calma, aunque su rostro mostraba tensión. Continuó rezando, y finalmente, con un gesto firme, tomó el muñeco y lo envolvió en un paño negro. Esto ya no te pertenece, dijo, mirándome directamente a los ojos. Me explicó que debía llevar el muñeco a un lugar lejano, donde pudiera ser enterrado sin que nadie lo encontrara. Ese sería el paso final para romper cualquier conexión. Esa noche, siguiendo las instrucciones de la mujer, me dirigí a las afueras de la ciudad. Encontré un lugar apartado, un terreno baldío rodeado de árboles, donde nadie pasaría casualmente. Cavé un hoyo profundo, usando una pala que había traído, y coloqué el muñeco envuelto en el paño negro dentro. Antes de cubrirlo con tierra, recordé las palabras de la mujer: mientras lo entierres, piensa en cerrar la puerta que esto abrió. Me tomé un momento, cerré los ojos y repetí mentalmente que esto terminaba aquí, que no permitiría que volviera a mi vida. Al regresar a casa, me sentí aliviado, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Esa noche dormimos tranquilos por primera vez en semanas.
No hubo ruidos extraños, ni cambios en la temperatura, ni esa sensación de ser observado. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, en el fondo de mi mente, aún quedaba un pequeño temor, ¿y si esto no había sido suficiente? Pero decidí no darle más espacio a ese pensamiento. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, y eso debía bastar. Durante las semanas siguientes, la tranquilidad en casa fue restaurándose poco a poco. Mi esposa, que al principio había estado llena de dudas sobre el muñeco y todo lo que ocurrió, finalmente comenzó a relajarse. Mis hijos volvieron a jugar y reír como siempre, y el ambiente sombrío que había invadido nuestro hogar desapareció. Yo también intenté dejar todo atrás, enfocándome en la rutina y en recuperar la normalidad. Sin embargo, de vez en cuando, un pensamiento inquietante regresaba. ¿Habría sido suficiente enterrarlo? ¿Y si algo seguía vinculado a nosotros? Pasaron meses sin incidentes y finalmente comencé a creer que todo había quedado en el pasado. Pero una noche, al entrar en la sala, sentí un frío que no había sentido en mucho tiempo. Miré alrededor y no vi nada fuera de lugar. Sin embargo, al girar hacia la estantería, mi corazón se detuvo. Allí, en el mismo lugar donde todo había comenzado, estaba el muñeco, intacto, con esa sonrisa torcida que tanto me había atormentado. Fue entonces cuando entendí que no era algo de lo que pudiera escapar. El muñeco no era solo un objeto. Era algo más, algo que siempre regresaría. Todo comenzó una noche tranquila en casa. Era un día común y estaba solo porque mi esposa y los niños habían salido a visitar a unos familiares. La casa estaba en completo silencio, algo poco habitual pero que disfrutaba mientras leía un libro en la sala. De repente, un sonido suave interrumpió mi concentración. Era una voz infantil, débil pero clara, que decía, ¿puedes ayudarme? Me quedé inmóvil por un momento, pensando que tal vez había imaginado el sonido. Pero entonces la voz volvió, esta vez con más urgencia, ayúdame, por favor. Venía del pasillo, detrás de la puerta que llevaba al cuarto de almacenamiento. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave. Solo la usábamos para guardar cajas viejas y objetos que no necesitábamos. No había forma de que alguien pudiera estar allí dentro, pero la voz era tan convincente que mi primer instinto fue correr hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. No hubo respuesta, solo un silencio que hizo que el pasillo pareciera aún más oscuro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero reuní valor y coloqué la mano en el picaporte, decidido a abrir la puerta. Abrí la puerta con cuidado, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de escuchar. Pero cuando la puerta se abrió por completo, el cuarto estaba vacío. Solo estaban las cajas viejas, algunas apiladas en las esquinas y otras abiertas, llenas de cosas olvidadas. Encendí la luz del techo, que parpadeó un momento antes de iluminar el espacio. Miré alrededor varias veces, pero no había nadie allí. El cuarto estaba completamente silencioso, salvo por el leve zumbido de la lámpara. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, pregunté, aunque sabía que era inútil. Me quedé en la entrada por unos segundos más, tratando de convencerme de que había imaginado todo. Cerré la puerta y regresé a la sala, intentando leer nuevamente, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Esa voz seguía resonando en mi cabeza, clara como si la hubiese escuchado a mi lado. ¿Era posible que un sonido tan real fuera solo producto de mi imaginación? Esa noche fue difícil. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz en mi mente, suave y desesperada, ayúdame, por favor. Finalmente, me levanté de la cama y decidí revisar de nuevo el cuarto de almacenamiento. Con una linterna en mano, abrí la puerta lentamente, esperando que esta vez encontrara algo que explicara lo ocurrido. Pero una vez más, no había nada. Las cajas seguían en el mismo lugar y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Me quedé allí parado por unos minutos, sintiendo que algo no estaba bien, aunque no pudiera verlo.
Regresé a mi habitación, decidido a no darle más importancia. Sin embargo, justo cuando estaba por acostarme, escuché de nuevo la voz. Esta vez fue más clara y venía directamente desde el pasillo: no te vayas. Mi corazón se aceleró y sin pensar, corrí hacia el lugar. Cuando llegué, la puerta del cuarto de almacenamiento estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado. Una sensación de frío me envolvió mientras me acercaba lentamente. Algo estaba pasando, algo que no podía explicar, pero que definitivamente no era normal. Abrí la puerta por completo, esta vez con más fuerza, como si el impulso pudiera ayudarme a enfrentar lo que estuviera allí. Pero el cuarto seguía vacío, igual que antes. Sin embargo, había algo diferente. El aire estaba más frío y un olor extraño, parecido a tierra húmeda, llenaba el espacio. Miré alrededor con la linterna, enfocándome en cada rincón, y entonces lo vi: una de las cajas estaba abierta, aunque estaba seguro de que todas estaban cerradas la última vez que revisé. Me acerqué lentamente y encontré algo que me hizo retroceder un paso. Dentro de la caja había un viejo juguete, un osito de peluche desgastado, con una mirada inquietante y extrañamente familiar. No recordaba haber visto ese juguete antes, pero algo en él me resultaba perturbador. Lo levanté con cuidado, como si temiera que pudiera moverse, y al hacerlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Fue en ese momento cuando escuché la voz de nuevo, esta vez directamente detrás de mí: por favor, no te lleves mi oso. Me giré de golpe, apuntando la linterna hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no había nadie. El cuarto estaba vacío, y el eco de la voz parecía disolverse en el aire. Dejé caer el peluche al suelo, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Retrocedí lentamente, sin apartar los ojos del osito que había caído al suelo. Cerré la puerta del cuarto con cuidado, como si temiera que algo pudiera seguirme, y me dirigí a la sala. Mi mente estaba llena de preguntas, pero el miedo era lo único claro. ¿De dónde había salido esa voz? ¿Y por qué sentía que ese juguete, ese viejo osito, tenía algo que ver con todo esto? Traté de calmarme, diciéndome que tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero, en el fondo, sabía que no era así. Decidí que no podía ignorar lo que estaba pasando. Armándome de valor, volví al cuarto. Esta vez, encendí la luz antes de entrar, asegurándome de que todo estuviera a la vista. El osito seguía allí, en el suelo, justo donde lo había dejado. Lo recogí con cuidado, intentando no pensar demasiado en la sensación fría que parecía emanar de él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, dije en voz alta, esperando no obtener una respuesta. Pero entonces, el aire a mi alrededor pareció hacerse más pesado, y la puerta detrás de mí se cerró con un golpe seco. Antes de que pudiera moverme, la voz infantil habló de nuevo, esta vez más clara que nunca: solo quiero mi oso. Mis manos temblaban mientras sostenía el osito. La voz, tan cercana y desesperada, parecía envolver todo el cuarto. Miré alrededor, buscando de dónde venía, pero no había nadie. Aquí tienes tu oso, dije con un hilo de voz, dejando el juguete en el suelo. Di un paso atrás, esperando que algo sucediera, pero el cuarto quedó en completo silencio. Solo el zumbido de la lámpara rompía la quietud. Por un momento, pensé que tal vez eso había sido suficiente, que todo había terminado. Pero entonces, algo extraño sucedió. El osito comenzó a moverse lentamente, como si una mano invisible lo estuviera levantando. Mis ojos no podían apartarse de la escena y mi cuerpo estaba completamente paralizado. El juguete se quedó suspendido en el aire por unos segundos antes de caer al suelo con un golpe seco. Al mismo tiempo, la voz volvió a escucharse, pero esta vez era diferente, tenía un tono triste, casi melancólico. Gracias, pero no puedo irme todavía. Esa última frase me dejó helado. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué no podía irse? Antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío intenso en mi espalda, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. El frío en mi espalda se hizo más intenso, y sentí como si algo o alguien estuviera a centímetros de mí. Mi instinto fue girarme de golpe, con la linterna en la mano, pero no había nada.
El cuarto estaba vacío, salvo por el osito que seguía tirado en el suelo. Respiré profundamente, intentando recuperar el control, pero el aire seguía pesado, como si el lugar estuviera cargado de algo que no podía ver. Entonces, la voz volvió, más lejana, como un eco que resonaba en las paredes. «Ayúdame, por favor». En ese momento entendí que esto no se trataba solo de un juguete o de un ruido inexplicable. Había algo más, algo que pedía ayuda, pero que no podía manifestarse de forma clara. Decidí buscar respuestas, aunque el miedo me recorría el cuerpo. Tomé el osito y lo llevé a la sala, donde me senté frente a él como si fuera una especie de interlocutor. «¿Quién eres? ¿Qué necesitas?», pregunté con voz firme, aunque por dentro temblaba. Durante unos segundos no pasó nada y el silencio volvió a llenar la casa. Pero entonces, el osito cayó de mis manos y la voz respondió, esta vez con un tono más claro y desgarrador: «Estoy atrapada. Por favor, no me dejes sola». Las palabras resonaron en mi mente y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Atrapada? ¿Qué significaba eso? Intenté pensar con claridad, pero era difícil con el miedo apretándome el pecho. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, esperando alguna señal. De repente, el osito comenzó a moverse, arrastrándose lentamente hacia el pasillo, como si algo invisible lo empujara. Me levanté con cuidado y lo seguí, con el corazón latiendo desbocado. El osito se detuvo justo frente a la puerta del cuarto de almacenamiento, esa misma puerta que tantas veces había abierto con temor. Esta vez, algo era diferente. El aire alrededor de la puerta estaba más frío y parecía vibrar ligeramente, como si hubiera una energía que no podía ver. Tomé el picaporte y, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, la abrí de nuevo. El cuarto estaba igual que antes, pero algo llamó mi atención. En el suelo, justo en el centro, había un pequeño objeto que no había visto antes. Era una foto vieja, amarillenta por el tiempo, de una niña sosteniendo al mismo osito que ahora tenía en mis manos. Sentí un nudo en la garganta mientras me agachaba para recogerla, y entonces, la voz volvió a hablar, esta vez sonando más cerca y cargada de tristeza: «Soy yo». Miré la foto detenidamente. La niña tenía una expresión neutra, casi triste, y sus ojos parecían mirarme directamente desde el papel. Era inquietante. «¿Quién eres?», pregunté en voz baja, casi susurrando, mientras sostenía la foto en una mano y el osito en la otra. La voz respondió, esta vez más clara: «Me llamo Emilia». Este era mi hogar. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esta niña? ¿Qué quería? ¿Y por qué estaba atrapada aquí? ¿Qué pasó contigo?, volví a preguntar, tratando de mantener la calma. Pero la voz no respondió. En cambio, el aire a mi alrededor se volvió aún más frío y una sensación de profunda tristeza llenó el ambiente. De repente, las cajas del cuarto comenzaron a moverse ligeramente, como si alguien estuviera revisándolas. Fue entonces cuando noté que, en una esquina del cuarto, algo brillaba débilmente. Dejé la foto sobre una mesa y caminé hacia la luz. Allí encontré un pequeño medallón dorado, cubierto de polvo. Lo limpié con la mano, y al abrirlo, vi la misma foto de la niña, pero esta vez con una inscripción: Emilia, 1953. Mi pecho se llenó de una mezcla de miedo y compasión. Con el medallón en la mano, sentí como si hubiera encontrado algo importante, algo que Emilia había estado esperando. ¿Es esto lo que necesitas?, pregunté al aire, esperando una respuesta. Esta vez, la voz sonó más tranquila, casi como un susurro: «Gracias. Ahora puedo descansar». En ese momento, el aire pesado en el cuarto desapareció, como si algo hubiera sido liberado. El frío también se desvaneció, y la casa volvió a sentirse normal, como si todo lo ocurrido fuera solo un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Llevé el medallón y el osito al jardín trasero. Sentí que lo correcto era devolverlos a la tierra, darles un descanso. Cavé un pequeño agujero, coloqué ambos objetos dentro y cubrí todo cuidadosamente. Mientras lo hacía, susurré una pequeña oración, aunque no soy una persona especialmente religiosa.
Quería asegurarme de que, quienquiera que fuera Emilia, encontrara la paz que tanto buscaba. Cuando terminé, una brisa suave y cálida me envolvió, como un susurro de agradecimiento. Desde ese día, no volví a escuchar la voz ni a sentir la presencia de Emilia en mi hogar. A veces pienso en ella y en su historia, preguntándome qué habría pasado para dejarla atrapada aquí. Pero, al mismo tiempo, siento que hice lo correcto. La casa volvió a ser un lugar tranquilo, y aunque todavía paso frente al cuarto de almacenamiento con cierto recelo, ya no hay miedo, solo una ligera nostalgia por un alma que finalmente encontró su descanso. Todo comenzó de forma bastante inocente. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontré un pequeño dibujo en el suelo. Era claramente hecho por un niño, figuras de palitos, una casa, un sol sonriente y lo que parecía ser una familia. Pensé que tal vez mis hijos lo habían hecho y lo habían olvidado ahí, aunque no recordaba haberlos visto dibujar recientemente. Lo coloqué en la mesa, sin darle mucha importancia, y continué con mi día. Pero esa noche, cuando regresé a la sala, el dibujo ya no estaba donde lo había dejado. Lo encontré más tarde en la cocina, pegado en la puerta del refrigerador con un imán. Fue extraño, pero asumí que alguien en casa lo había movido. Sin embargo, al observarlo más de cerca, noté algo que me inquietó: el dibujo no era exactamente el mismo. Ahora, uno de los personajes de palitos tenía los ojos pintados de negro, como si alguien los hubiera rellenado con rabia. Mi esposa y los niños dijeron no haberlo tocado, pero yo aún no le di demasiada importancia. Pensé que sería una coincidencia o que algún detalle se me había escapado. A la mañana siguiente, el dibujo apareció de nuevo, esta vez en el pasillo que lleva a los dormitorios. Estaba pegado en la pared con cinta adhesiva, algo que definitivamente nadie en casa habría hecho sin decirme. Me acerqué para mirarlo, y fue entonces cuando noté otro cambio. Ahora, además de los ojos negros en uno de los personajes, la casa dibujada al fondo tenía las ventanas completamente oscurecidas, como si estuvieran cerradas con madera o algún material extraño. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero intenté calmarme, diciéndome que tal vez era una broma de mis hijos. Esa noche, mientras cenábamos, decidí preguntarles directamente. ¿Quién está jugando con el dibujo?, dije con un tono que intentaba ser casual, pero mi inquietud era evidente. Mis hijos me miraron confundidos, negando cualquier participación. Mi esposa también negó haberlo tocado. La situación comenzaba a inquietarme, pero traté de no mostrarlo. Guardé el dibujo en un cajón del escritorio, decidido a que esta vez no fuera a aparecer en otro lugar. Pero al despertar al día siguiente, lo encontré nuevamente, ahora en mi mesita de noche, con un detalle nuevo: el sol sonriente tenía una expresión torcida, como si estuviera enojado. Ver el dibujo en mi mesita de noche me dejó helado. Esta vez, estaba seguro de que nadie en la casa lo había movido. Me levanté rápidamente y revisé el cajón donde lo había guardado la noche anterior. Estaba vacío. Era imposible que hubiera salido de allí solo. Tomé el dibujo con manos temblorosas y lo observé detenidamente. Ahora había algo más. Al lado de la figura de palitos con los ojos negros, había una nueva figura, mucho más grande, que no estaba antes. No era como las demás. Tenía una forma extraña, desproporcionada, y sus brazos parecían demasiado largos, extendiéndose hacia los otros personajes. Esa mañana, decidí no decir nada a mi esposa ni a mis hijos. No quería preocuparlos, pero mi mente no dejaba de darle vueltas. ¿Cómo era posible que el dibujo cambiara por sí solo? Lo guardé de nuevo, esta vez en un lugar más seguro, una caja con llave en mi oficina. Quería comprobar si volvería a aparecer. Durante todo el día estuve inquieto, revisando cada rincón de la casa. No vi nada fuera de lugar, y por un momento pensé que tal vez todo había terminado. Pero al caer la noche, al entrar en mi cuarto, encontré el dibujo pegado en el espejo del armario. Esta vez, las figuras humanas estaban rodeadas de manchas rojas. El dibujo en el espejo del armario me dejó sin palabras. Las manchas rojas eran toscas, pero inconfundibles. Parecían salpicaduras, como si alguien hubiera intentado representar sangre.
Mi respiración se aceleró mientras lo arrancaba del espejo y lo observaba con más detalle. Ahora, todas las figuras de palitos, excepto una, tenían los ojos negros. La única figura que no los tenía parecía estar mirando directamente hacia la figura grande y desproporcionada que había aparecido antes. Todo en ese momento me pareció profundamente perturbador. Llevé el dibujo a la sala y lo dejé sobre la mesa, decidido a quedarme despierto toda la noche para vigilarlo. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando escuché un ruido. Era un leve crujido, como si alguien estuviera caminando descalzo por el pasillo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me levanté lentamente, tomando una linterna, y caminé hacia el origen del sonido. Al llegar al pasillo, encontré algo que me heló la sangre. El dibujo estaba pegado en la pared, justo al lado de la puerta de la habitación de mis hijos. Esta vez, las manchas rojas estaban más grandes y la figura desproporcionada parecía haber extendido sus brazos aún más, casi tocando a las otras figuras. Sentí un miedo profundo, pero también una necesidad urgente de proteger a mi familia. Arranqué el dibujo de la pared con manos temblorosas y lo llevé directamente a la cocina. Sin pensarlo 2 veces, encendí el horno y lo arrojé dentro. Observé cómo el papel comenzaba a arder, convirtiéndose en cenizas. Una sensación de alivio recorrió mi cuerpo. Pensé que, al fin, todo había terminado. Esa noche dormí por primera vez en días, aunque un leve nerviosismo persistía en el fondo de mi mente. Me repetía que el dibujo no podría volver, que lo había destruido definitivamente. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi tranquilidad se desmoronó. En la mesa del comedor, donde solíamos desayunar en familia, estaba el dibujo. Esta vez, no solo estaba intacto, sino que había cambiado de forma aún más perturbadora. Las figuras humanas de palitos ya no estaban. Solo quedaba la figura desproporcionada en el centro, ocupando todo el espacio del papel. Sus brazos largos ahora parecían salir del dibujo, y sus ojos eran enormes círculos negros que parecían mirarme directamente. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío recorrió mi espalda. Ya no era solo miedo, era una certeza aterradora de que aquello no era algo que pudiera destruir tan fácilmente. La presencia del dibujo, intacto y cambiado, me dejó al borde del pánico. Esta vez, mi esposa también lo vio. ¿Qué es esto?, preguntó, con el rostro visiblemente preocupado. No supe qué responder. Intenté explicarle todo lo que había pasado, pero mientras hablaba, me daba cuenta de lo absurdo que sonaba. Aún así, su expresión cambió de incredulidad a miedo cuando le mostré cómo el dibujo reaparecía. Decidimos guardar silencio frente a los niños para no asustarlos, pero ambos sabíamos que algo extraño estaba ocurriendo en nuestra casa. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la sala, con el dibujo colocado sobre la mesa, observándolo como si fuera un enemigo al que debía vigilar. Por horas no ocurrió nada, pero cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, algo cambió. La temperatura de la casa descendió bruscamente y un leve susurro comenzó a llenar el aire. No podía entender las palabras, pero eran inconfundibles. Mi mirada volvió al dibujo, y entonces lo vi. La figura desproporcionada parecía haberse movido, como si estuviera más cerca del borde del papel. Sentí un escalofrío paralizante. Ya no era solo un dibujo, era algo más, algo que intentaba salir. El dibujo parecía cobrar vida frente a mis ojos. La figura desproporcionada estaba ahora inclinada hacia un lado del papel, como si tratara de cruzar un límite invisible. El susurro en el aire se hizo más fuerte, transformándose en un murmullo agudo que parecía venir de todas partes a la vez. Mi instinto fue retroceder, pero algo me obligó a quedarme, como si necesitara entender qué estaba pasando. Reuní el poco valor que me quedaba y hablé en voz alta. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? El murmullo se detuvo de golpe y el silencio que quedó fue más aterrador que el ruido. De repente, una corriente de aire frío recorrió la sala, haciendo que las luces parpadearan. Miré el dibujo de nuevo, y esta vez, la figura desproporcionada estaba fuera del papel. No físicamente, pero su sombra proyectada en la pared detrás de la mesa era inconfundible. Era mucho más grande de lo que debería ser y se movía ligeramente, como si estuviera viva.
El miedo me paralizó, pero logré articular unas palabras: déjanos en paz. Fue entonces cuando la sombra desapareció y el dibujo quedó en blanco, como si todo lo que había estado ahí se hubiera desvanecido. El dibujo, ahora vacío, parecía inofensivo, pero sabía que aquello no había terminado. Mi esposa, que había bajado al escuchar el ruido, me encontró de pie en la sala, con el papel en la mano y el rostro pálido. Le expliqué lo que había ocurrido, aunque me costaba encontrar las palabras. Esto no es normal. Tenemos que hacer algo, dijo, y por primera vez sentí que no estaba enfrentando esto solo. Decidimos buscar ayuda al día siguiente, pero antes de eso, mi esposa sugirió guardar el dibujo en un lugar donde no pudiera moverse. Lo encerramos en una caja de metal, que sellé con cinta, y lo llevé al garaje. Esa noche fue inquietante. Aunque parecía que todo estaba en calma, ambos sentimos una energía pesada en la casa, como si algo estuviera observándonos. A las 3 de la madrugada, el mismo horario en que todo parecía activarse, escuchamos un ruido proveniente del garaje. Era un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando la puerta desde dentro. Nos quedamos congelados en la cama, escuchando. Finalmente, reuní el coraje suficiente para bajar y revisar. Cuando abrí la puerta del garaje, la caja de metal estaba en el suelo, abierta. Y sobre la mesa de trabajo, el dibujo había reaparecido, con una última alteración: mi familia y yo estábamos ahora en el papel, con ojos negros y manchas rojas alrededor. Ver a mi familia retratada en el dibujo con esos ojos vacíos y manchas rojas fue más de lo que podía soportar. Sentí una mezcla de pánico y rabia, pero también una necesidad urgente de protegerlos. Tomé el papel y lo rompí en pedazos, sintiendo un alivio fugaz al verlo destruido. Sin embargo, algo en el ambiente no cambió, la sensación de ser observado persistía. Decidí que no podía quedarme con aquello en casa. Esa misma madrugada, tomé los pedazos del dibujo, los metí en una bolsa y salí en el auto. Conduje sin rumbo, buscando un lugar donde deshacerme de ellos para siempre. Finalmente, encontré un descampado a las afueras de la ciudad. Encendí un fuego improvisado y arrojé los pedazos al interior de las llamas. Observé cómo se retorcían y se reducían a cenizas. Mientras lo hacía, el aire parecía tornarse más ligero, como si algo hubiera sido liberado. Cuando el fuego se apagó por completo, volví a casa con la esperanza de que todo hubiera terminado. Esa noche, por primera vez en días, dormimos profundamente. La casa parecía tranquila y el ambiente pesado había desaparecido. Al día siguiente, revisé cada rincón, buscando cualquier señal de que el dibujo pudiera haber regresado, pero no encontré nada. Todo parecía en orden. Desde entonces, nunca más vimos algo relacionado con aquel dibujo. La casa volvió a ser un lugar cálido y seguro, pero aún siento un escalofrío cuando pienso en lo que ocurrió. Aunque nunca entendí de dónde vino o por qué nos eligió, una cosa es segura: si algo similar vuelve a suceder, estaré preparado para enfrentarlo. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Una tarde, mientras limpiaba el espejo del baño, noté algo extraño. Por un breve momento, me pareció ver a un niño pequeño reflejado detrás de mí, de pie en el pasillo. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que tal vez había sido un juego de luces o mi imaginación, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, algo en el reflejo me dejó inquieto, como si esa figura, aunque fugaz, no fuera un simple error visual. Los días pasaron y la sensación de incomodidad comenzó a crecer. Cada vez que pasaba frente a un espejo o una ventana, tenía la impresión de que no estaba solo. Una noche, mientras apagaba la televisión, vi claramente la figura de un niño en la pantalla negra. Estaba de pie al final de la sala, inmóvil, con los brazos a los lados. Mi corazón se detuvo por un segundo, y, al girarme para mirar, no había nadie allí. Fue entonces cuando comencé a sospechar que algo no estaba bien. Después de esa noche, la presencia en los reflejos se volvió más frecuente. No importaba dónde estuviera en la casa, si había una superficie reflectante, sentía la necesidad de mirarla, como si algo me atrajera hacia ella.
Una tarde, mientras lavaba los platos, vi al niño reflejado en la ventana de la cocina. Parecía estar más cerca esta vez, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera observándome. Dejé caer un vaso al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. Me giré de inmediato, pero como siempre, no había nadie detrás de mí. El miedo comenzó a instalarse en mi vida diaria. Evitaba los espejos y trataba de ignorar cualquier superficie que pudiera reflejar algo, pero era imposible. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí que algo estaba en el cuarto. Abrí los ojos y, al mirar hacia el espejo del armario, vi al niño parado allí. Esta vez, no solo estaba inmóvil. Levantó una mano, como si estuviera intentando tocarme a través del reflejo. Mi cuerpo entero se paralizó. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Cuando volví a mirar, el espejo estaba vacío, pero el frío en el aire permanecía. Después de esa noche, ya no podía ignorarlo. La figura del niño aparecía con más frecuencia, siempre en los reflejos, siempre observándome. Intenté buscar alguna explicación lógica. Pensé que quizás mi mente estaba jugando conmigo por el estrés o el cansancio, pero cada aparición era demasiado real. Una mañana, mientras estaba en el baño, vi algo que me heló la sangre. El niño no estaba parado como de costumbre, esta vez estaba sonriendo, pero su sonrisa era extraña, torcida, como si no perteneciera a un niño. Parecía más inhumana. Decidí contarle a mi esposa, esperando que ella me ayudara a encontrar sentido a lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando le expliqué lo que veía, su rostro se llenó de incredulidad. «Es solo tu imaginación», dijo, intentando calmarme, pero su tono mostraba que estaba preocupada. A pesar de sus palabras, yo sabía que algo más estaba ocurriendo. Esa misma noche, mientras ambos veíamos televisión, la pantalla se apagó por un segundo. En ese breve instante, los dos vimos claramente al niño reflejado en el cristal de la pantalla. Estaba de pie detrás del sofá, mirándonos. Mi esposa dejó escapar un grito, y al voltear, por supuesto, no había nadie. El grito de mi esposa confirmó lo que más temía, no era mi imaginación. Por primera vez, ella también lo había visto. Nos miramos en silencio, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, pero no tenía una respuesta para darle. Esa noche, decidimos evitar los espejos y cualquier superficie reflectante. Incluso cubrimos el televisor con una manta, como si eso pudiera mantener al niño alejado. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. A la madrugada, me desperté al escuchar un ruido suave, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el pasillo. Me levanté y, con el corazón latiendo con fuerza, fui a investigar. El pasillo estaba vacío, pero cuando llegué a la sala, noté algo extraño en el espejo que colgaba junto a la puerta. El niño estaba allí, pero esta vez no estaba solo. A su lado, había otra figura más alta, más sombría, con una presencia mucho más inquietante. La figura parecía mirar directamente hacia mí, mientras el niño seguía sonriendo con esa mueca torcida. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar el espejo, hasta que tropecé con algo y caí al suelo. Cuando volví a levantarme, el espejo estaba vacío. El resto de la noche fue interminable. Me quedé sentado en el sofá, con todas las luces encendidas, incapaz de apartar la mirada del espejo. Mi esposa despertó poco después y, al verme allí, comprendió que algo había sucedido. Le conté lo que vi, no solo al niño, sino también a esa figura más alta, más amenazante. Ella palideció, pero intentó mantener la calma. «Tenemos que hacer algo», dijo con firmeza. Decidimos buscar ayuda al día siguiente, pero las horas hasta el amanecer fueron tensas, llenas de silencios incómodos y una sensación de que no estábamos solos. A la mañana siguiente, llamamos a un amigo que era muy devoto y había trabajado con personas que afirmaban haber experimentado cosas paranormales. Llegó esa misma tarde con un crucifijo y agua bendita. Nos escuchó con atención, sin interrumpir, y luego inspeccionó la casa. Cuando llegó al espejo en la sala, su expresión cambió. «Este lugar tiene una energía extraña», dijo, tocando el marco del espejo con cautela.
Nos recomendó que quitáramos todos los espejos de la casa y que, antes de deshacernos de ellos, hiciera una oración para purificar el ambiente. Parecía una solución sencilla, pero en el fondo, temía que no fuera suficiente. Seguimos las instrucciones de nuestro amigo al pie de la letra. Quitamos todos los espejos de la casa y los reunimos en el patio trasero. Antes de que él comenzara la oración, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, como si algo o alguien estuviera observándonos. Mi esposa también lo sintió, lo vi en su mirada nerviosa. Nuestro amigo comenzó a rezar, sosteniendo el crucifijo en una mano y rociando agua bendita sobre los espejos. Durante unos minutos, todo estuvo en silencio, pero entonces el aire a nuestro alrededor cambió. El ambiente se volvió más pesado, y un sonido bajo, como un zumbido, comenzó a llenar el espacio. De repente, uno de los espejos tembló ligeramente, como si algo golpeara desde dentro. Retrocedimos, horrorizados, mientras el zumbido aumentaba. Nuestro amigo continuó rezando con más fuerza, pero el espejo más grande, el de la sala, se rompió en 1000 pedazos con un estruendo ensordecedor. De entre los fragmentos, por un instante, vi claramente al niño. No estaba sonriendo esta vez, su expresión era triste, casi desesperada. Y detrás de él, la figura alta y sombría permanecía inmóvil, como si lo estuviera controlando. Antes de que pudiera reaccionar, ambos desaparecieron, dejando solo los restos del espejo roto en el suelo. El silencio que quedó tras el estallido del espejo era opresivo. Mi amigo se acercó lentamente a los fragmentos en el suelo, todavía rezando en voz baja. «Esto no es solo un espíritu perdido», dijo, con la voz tensa. «La figura que viste no es humana. Está reteniendo al niño, alimentándose de su energía, y mientras ese vínculo exista, seguirá regresando». Mi esposa y yo nos miramos, paralizados por el miedo. «¿Qué hacemos entonces?», pregunté, desesperado por una solución. Mi amigo sugirió que recogiéramos los fragmentos del espejo roto y los quemáramos junto con los otros espejos, para intentar romper cualquier conexión con esa presencia. Esa misma noche, encendimos una fogata en el patio trasero. Uno por uno, arrojamos los fragmentos y los espejos restantes al fuego, mientras mi amigo rezaba. A medida que las llamas crecían, el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. El aire se tornó más cálido, menos pesado. Por un momento, creí escuchar un susurro débil, como la voz de un niño diciendo, «Gracias». Mi esposa también lo escuchó, y ambos nos miramos con lágrimas en los ojos, esperando que significara el final de todo. Desde esa noche, la casa volvió a ser tranquila. Los reflejos dejaron de mostrarnos cosas perturbadoras, y nunca más vimos al niño o a la figura sombría. Aunque seguimos sin entender completamente lo que ocurrió, sentimos que logramos liberar algo que estaba atrapado. Todavía evito mirar los espejos por mucho tiempo, pero, al menos, ahora lo hago sin temor. Solo espero que, donde sea que esté el niño, finalmente haya encontrado la paz. Si te gustó esta historia aterradora y quieres escuchar más relatos oscuros que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y, por supuesto, deja tu like para apoyar nuestro trabajo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas que aman un buen misterio. Gracias por ver, y recuerda, no siempre lo que vemos es todo lo que existe. Hasta la próxima.